Hola chicas, muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase porque ya se nos fue un poquito los minutitos. Ok, bueno, vamos a acordarnos de la clase pasadita, de cómo estuvimos hablando de lo que era, de la importancia del control interno. Ahorita pues nada más estamos dos compañeritas. Esperemos que la otra compañerita se vaya integrando, pero de todas formas vamos a empezar, porque si no se nos va la hora. Ok, muy buenos días chicas. Buenos días, maestra. Muy buenos días. Vamos a empezar entonces con lo que es la auditoría, eh, la coordinación de la auditoría con la auditoría, de la auditoría interna con la auditoría externa. Ok, vamos a empezar visualizando o platicando sobre lo que es la auditoría interna. Recordemos en un principio que la auditoría interna es un departamento dentro de la empresa que va a revisar todos los procesos, primordialmente lo que es el control interno, gestión, etcétera. Y la auditoría externa se va a enfocar más en lo que es la revisión de estados financieros. Y como ende, al revisar los estados financieros, checar todas las pruebas, vamos a darnos cuenta como auditoría externa qué parte de las áreas de los procesos o de los ciclos se están llevando de forma incorrecta. Es decir, la auditoría interna y la auditoría externa pues, se van a dar cuenta de todos los procesos que se han ido aplicando de manera errónea. Entonces, tenemos que entender que la empresa cuenta con su departamento de auditoría interna y que probablemente por requisitos o por gestión de la administración se contraten servicios de una auditoría externa. Entonces, se tiene contemplado que deben de aprender a trabajar bien. De repente el que te vengan a revisar o el que sientas que tu trabajo corre peligro, pues nos pone un poquito en una situación como la defensiva. Antes, al contrario, debemos de entender que lejos de que un auditor externo venga como un agente de fuera y venga a revisarme, lejos de ponerme en peligro, me va a ayudar a mejorar mis procesos, a mejorar mis revisiones y me va a ayudar a robustecer todo lo que es la información dentro de mi empresa. Entonces tenemos que verlo como un trabajo en equipo, como una sinergia, lejos de estar queriéndonos meter el pie o ocultarnos información o hacerlos quedar mal o verlos que no hacen su trabajo o que ellos quieran empezar con esta parte de que yo no estoy desarrollando mi trabajo. Nosotros debemos entender que lejos de eso tenemos que empezar a trabajar para mejoras de la empresa. ¿Ok? Entonces vamos con las diferencias entre la auditoría interna y la auditoría externa. En primer lugar, la auditoría interna pues es realizada por la administración o por cumplir el calendario interno de la compañía. Es decir, no es obligación de las empresas tener un departamento de auditoría interna. También la auditoría externa pues no es obligatoria. Hay empresas que sí tienen la obligación de dictaminar sus estados financieros, entonces ellos sí es obligación, pero hay muchas empresas que contratan una auditoría más por el hecho de ver cómo se está trabajando en los procesos que por el hecho de un papel. En cuanto a los objetivos, la auditoría interna pues es satisfacer las necesidades de la administración, así como ejercer una función de control o realizar una función de asesoramiento. Siempre se ha dicho que la asesoría, la auditoría interna va a trabajar mucho lo que son todos los procesos y el control interno dentro de una empresa, mientras que la auditoría externa pues va, va a revisar prácticamente toda la información financiera, va más enfocada a los números y es más el hecho como de satisfacer las necesidades fuera de la empresa, con los proveedores, con los clientes, con los bancos, etcétera. En funciones, pues la auditoría interna prácticamente va a trabajar con el sistema de control interno y la detección de riesgos, mientras que la auditoría externa va a analizar la confiabilidad pues, de los estados financieros, ¿no? Que como tal nuestros estados financieros estén reflejando lo que en realidad se tiene. Les comentaba la clase pasada, de repente se compra equipo, se compra maquinaria y se tiene registrada en los libros, en el balance, y cuando llega el contador a la empresa y empieza a revisar las cuentas que es una maquinaria obsoleta, que ya no sirve, que ya está
en el cuarto de archivo que ya, ya tiene años que no sirve y no se da de baja. Entonces, esta es la parte en la que la auditoría externa pues nos va a ayudar, ¿no? A ver que toda la información que plasmada en nuestros balances, en nuestros estados de resultados, sea la idónea y nos pueda dar seguridad tanto a mí como empresa, tanto como a los agentes externos, como son clientes, bancos, proveedores, etcétera. ¿Ok? En la parte profesional que la ejecuta, pues el personal de la auditoría interna, pues va a ser el personal dentro de la empresa, dentro de la organización, y tiene que tener conocimientos del tema, tiene que tener mucho conocimiento en las operaciones, en toda la parte operativa de lo que es la empresa, lo que se dedica, tiene que tener conocimiento en todo lo que es control interno, la parte administrativa, tiene que tener conocimiento también en la parte financiera. Entonces, de menospreciar al departamento de auditoría interna, tenemos que entender que este personal tiene que estar muy capacitado y tiene que saber de todos los aspectos para poder ellos llevar el control o hacer la revisión. Mientras que en la auditoría externa, pues se contrata prácticamente con despachos y estos no forman parte de la nómina, es decir, cobran su salario como un servicio, pero jamás van a ser parte de la empresa. ¿Ok? El grado de dependencia, pues en auditoría interna, al ser parte de los empleados, pues siempre va a estar limitada. ¿Por qué? Porque siempre van a depender de un jefe y siempre se va a ver esta situación de la dependencia un poco mermada, porque son parte de la empresa y puede que pesen más las relaciones de amistad o del tiempo o de que se conocen, mientras que el auditor externo pues no tiene ninguna relación directa con la empresa, entonces sin problema alguna puede hacer o dar su informe sin situaciones personales que sean de peso. ¿Ok? En la auditoría interna, pues la forma de contratación es el contrato laboral, porque como les comento, en la auditoría interna los trabajadores son parte de la empresa y ese es un departamento. Mientras que en la auditoría externa, pues se contrata por servicios, es decir, te contrato para que tú me hagas la auditoría del ejercicio 2021 y ya no tengo ninguna mayor obligación contigo más que el servicio que tú me estás prestando, ¿ok? En el informe, pues en la auditoría interna, pues este informe se va a enviar a la administración, mientras que en auditoría externa se va a enviar a la administración o a terceras personas. En la auditoría interna, el informe pues, va a ir dividido en relación con las áreas operativas y la responsabilidad administrativa, mientras que en la auditoría externa pues, va a ir en relación más a lo que son los estados financieros. Y en la periodicidad aquí, prácticamente en la auditoría interna, pues como es un departamento dentro de la empresa, la revisión va a ser constante, permanente, es decir, todos los días. Mientras que la auditoría externa pues se contrata por regular por años, es decir, ahorita que estamos en el 2022, si yo tuviera mi empresa que se dedica a hacer auditorías, me pueden contratar para revisar el ejercicio 2021 o incluso me podrían contratar ahorita para revisar el ejercicio 22, ir trabajando de la mano. Es decir, ir revisando mes con mes lo que se está haciendo. Incluso es muy viable esa situación, ya que al yo dar recomendaciones se van a ir implementando en la marcha. Es decir, las vamos a ir implementando mientras vaya sucediendo. Mientras cuando son ejercicios pasados, pues nosotros hacemos recomendaciones, pero pues ya no se puede corregir lo pasado, o sea, simplemente se estaría corrigiendo lo que es el presente. Las ventajas de la coordinación de la auditoría interna y la auditoría externa, pues prácticamente es que si trabajan de la mano, lejos de pelearse, se va a tener una visión más completa de todo lo que es la organización. Se van a vincular pues, los resultados de la auditoría interna y la auditoría externa y nos va a ayudar a que la información sea más completa y a tomar mejores decisiones. De repente decimos, ¿cuál es más importante, la auditoría interna o la auditoría externa? Y si nos ponemos a pensar, pues decimos la auditoría externa, pues puede ser muy importante porque es muy independiente, nos va a dar un punto crítico, es personal altamente capacitado en ese rubro o en esa área, entonces ellos ya pueden detectar fácilmente los riesgos, mientras que la auditoría interna, pues como son parte de la empresa, hay un poquito más de riesgo, ¿no? Que no haya tanta independencia, o que incluso los vicios ya sean tomados de forma natural y ya se vea como algo pues normal, ¿no? Entonces, esa parte también de repente en lo que son las auditorías nos quedamos pensando, ¿no? ¿Cuál es más importante?
En sus orígenes, pues la auditoría externa se da en lo que es en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a entrar las máquinas, se desplaza lo que es el recurso humano. Es decir, por ejemplo, en una maquiladora, si yo tenía 50 trabajadores, compro mi maquinaria y ahora ya nada más, ya no necesito 50 trabajadores, pues necesito menos. ¿Por qué? Porque la maquinaria empieza a sustituir al hombre. Pero, por lo mismo, pues ya se empieza a hacer toda la producción en serie, ya no es de forma artesanal. Entonces, ya los patrones, los jefes, los dueños, se ven rebasados dentro de su capacidad de poder administrar a tal personal, a decir voy a administrar a muchísimo más personal. Entonces, se empieza a dar esto lo que es la auditoría para visualizar todos los posibles errores o fraudes que se encuentren dentro de la información, ¿no? Entonces, la auditoría interna, pues prácticamente se utiliza para evaluar la funcionalidad de los controles dentro de la empresa y verificar que se cumplan todas las responsabilidades de las áreas. Entonces, si nos ponemos a pensar que los auditores internos pues deben de contar con una visión bien grande, tanto de las operaciones de la empresa, tanto del rubro de la empresa, como la constitución, ¿no? Toda la parte organizacional, organigrama, descripción de puestos, políticas, pero también tienen que visualizar la parte financiera, porque al decir que es un departamento de auditoría interna es porque está revisando toda la empresa, toda la complejidad. Entonces, de repente podemos decir, ¿no? La auditoría interna pues es muy importante también, no tenemos por qué hacerla a un lado. Sí es cierto que a lo mejor se puede prestar a que haya un poquito más de vicios o que su independencia está un poquito comprometida, pero yo creo que son muy importantes. Entonces, el hecho cuando llega un auditor externo, el auditor externo se puede apoyar muchísimo de la auditoría interna para la obtención de información, incluso para conocer los procesos, conocer el por qué hacen las cosas o por qué implementan políticas o qué errores o qué situaciones han visto en un pasado y cómo las han atendido. Asimismo, el auditor interno puede apoyarse del auditor externo por la experiencia, por el expertise, por la situación de que el auditor externo pues ya ha trabajado con más empresas de la misma área o del mismo rubro, entonces el auditor pues ya puede darle consejos más a fondo o más de forma más general para que ya se puedan evitar situaciones en un futuro, o bueno, si ya están dentro de la empresa, que ya no se estén repitiendo. Entonces, esta situación de trabajar de la mano da una amplia visión para que todas las situaciones que estén erróneamente trabajadas se puedan trabajar de una buena forma. Entonces, pues la interacción entre los auditores internos y externos va a generar una visión completa y va a vincular pues lo que son los resultados. Si se trabaja cordialmente entre ambas partes, pues se va a tener mucha mayor información y va a ayudar a lo que es la toma de decisiones. Es recomendable que estas auditoría, bueno, que estos el departamento de auditoría interna y lo que es el servicio de auditoría externa, pues interactúen, ¿no? Y tengan confianza para poder trabajar y para poder pasarse información y para poder visualizar algunas situaciones de riesgo. Lejos de verse como que están en competencia, deben de verse como un apoyo, ¿ok? La coordinación, pues, es provechosa, ya que se va a obtener eficacia tanto en el trabajo del auditor interno como el externo. Esta coordinación, pues, debe ser cuidadosa para obtener la máxima ventaja en ambos aspectos y, pues, prácticamente sin que se afecte lo que es la independencia. Y se necesita que el auditor externo, pues, asegure por medio de las pruebas que tiene que realizar, de acuerdo a lo que es la observación, para que vea que toda la información que el Departamento de Auditoría Interna les proporciona es verdadero. Y también el auditor externo pues no debe de comprometerse, ¿no? Diciéndole desde un principio al Departamento de Auditoría Interna qué es lo que les va a revisar o hasta dónde. Antes, al contrario, él puede pedir la información que él quiera en el momento que la necesite. Y en tanto el auditor interno como el externo, pues deben de conservar su propia identidad, es decir, no tienen por qué rebasar obligaciones o hacer trabajo de uno o de otro, es decir, tienen que delimitar bien hasta dónde es responsabilidad de cada uno para que no se vea la situación un poquito más complicada y empiecen lo que son a lo mejor situaciones como de enfrentamientos.
¿Ok? Nuestro tema 4, que es la metodología del trabajo de la auditoría interna, pues vamos a hablar lo que, lo que prácticamente lo dice en el título, metodología. ¿Cómo hacer el trabajo de auditoría interna? ¿Ok? Les tengo esta diapositiva en donde podemos entender que vamos a partir de lo que es el plan de la auditoría. El plan de auditoría va a tener lo que son programas de auditoría. Los programas de auditoría van a tener procedimientos de auditoría y los procedimientos de auditoría van a tener técnicas de auditoría. Vamos a empezar desde la parte macro a la micro para que se vaya entendiendo, ¿ok? Un plan de auditoría pues es elaborado por el responsable o líder de la realización de las auditorías, es decir, la persona que está al frente de la auditoría, ya del departamento de auditoría, ya sea auditor interno o sea auditor externo, el plan siempre va a recaer en el líder, ¿no? Este plan pues va a ser consensuado con la empresa auditada y prácticamente se va a establecer un horario y todas las necesidades que necesiten para todas las necesidades que se necesiten cubrir para que se puedan llegar a los resultados. Siempre es importante saber hasta dónde o para qué quieren la información para que se parta de ahí y el objetivo se cumpla, porque si nosotros queremos hacer una auditoría y no nos dicen para qué la quieren, pues nosotros les podemos dar muchísimos enfoques. Y al término de la auditoría, nosotros vamos a entender que se cumplió. Sin embargo, probablemente la administración se sienta pues un poco defraudada porque dirá que no, ni siquiera cumplimos con lo que son sus objetivos o las metas o lo que ellos deseaban saber o informarse. Entonces siempre es bien importante que nosotros preguntemos, ¿no? ¿Qué quieres saber para que yo le dé ese enfoque y tú quedes satisfecho y yo pueda partir de ahí? Porque si yo parto de otros puntos, pues es muy difícil que a lo mejor toque lo que tú querías saber, pero más de forma sutil. Entonces probablemente para ti no sea tan satisfactoria. ¿Ok? Vamos a entender que en la práctica más de 2 técnicas van a dar origen a un procedimiento y varios procedimientos van a dar origen a un programa de auditoría y varios programas de auditoría van a dar lo que es el plan de auditoría, ¿ok? Entonces, prácticamente aquí vamos a empezar viendo que la conjunción de uno o más técnicas nos va a dar procedimientos. La conjunción de uno o más procedimientos nos van a dar los programas y los programas pues nos van a dar lo que es la auditoría. Vamos a empezar, como les comentaba, de lo macro a lo micro, empezando con lo que es el plan de auditoría, ¿ok? El plan de auditoría, la planeación técnica, en esta planeación se va a desarrollar una estrategia general para conducir y para llegar al alcance esperado en el examen. Por eso les comentaba, es bien necesario que nosotros sepamos cuáles son los objetivos de la administración o por qué nos contratan o para qué crearon nuestro departamento, para que nosotros de ahí partamos, ¿no? Y empecemos a visualizar toda la estrategia y para poder llegar pues al resultado, ¿no? La naturaleza, extensión y oportunidad, pues prácticamente va a variar desde el tamaño de la empresa, complejidad, el rubro a que se dedique y prácticamente todo lo que son las actividades, ¿no? Que van de acuerdo al giro, porque no es lo mismo una empresa manufacturera a una empresa comercial o a una empresa de servicios. Entonces necesitamos visualizar o sentarnos para conocer la empresa para ver cómo se va a hacer esa planeación técnica, ¿no? Con base en esta planeación, pues se va a asignar a los auditores idóneos para la auditoría a realizar. Entonces vamos a visualizar cuáles son las áreas y qué personal profesional podemos traer. Es decir, si yo veo que hay una situación en el área laboral, pues voy a traer a un abogado que sea especialista en el área laboral y que me va a ayudar a decir qué es lo que yo estoy haciendo mal o en qué estoy fallando. Asimismo, si yo veo que tenemos problemas en el área financiera, pues voy a traer a un contador, a un administrador, a una persona que se encargue de esa parte. Ahora, si yo veo que la situación me está fallando en el área de recursos humanos, pues yo voy a traer a un administrador, a un psicólogo industrial, a un psicólogo o esta parte industrial en donde yo pueda
sentirme que esa persona me va a ayudar en lo que son los procesos, ¿no? Porque no es decir, yo voy a revisar una parte y voy a tratar o a contratar a, pues, a cualquier persona con tal de sacar el trabajo, no. Nosotros tenemos que ser muy correctos y visualizar qué persona es la idónea para el puesto, ¿no? Entonces, ya que nosotros tenemos lo que es el personal idóneo, pues se va a realizar lo que son nuestra estimación de tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a revisar esta área? ¿En cuánto tiempo voy a pedir información? ¿En cuánto tiempo voy a dar resultados? Y de acuerdo a esto vamos a hacer un cronograma. Y con esto pues prácticamente se derivan los horarios, ¿no? ¿Sabes qué? En tu empresa voy a necesitar a 10 auditores, 10 especialistas, y esos especialistas pues van a necesitar a lo mejor a sus auxiliares, ¿no? Entonces yo tengo que visualizar toda esta parte porque se supone que toda empresa, pues su resultado o a lo que quiere, pues es una ganancia. Entonces, aparte de mis costos, yo tengo que ver que se me quede un margen de utilidad como empresa auditora. Ya después que tengo los tiempos y los costos, pues se va a desarrollar lo que es el plan general. Y en ese se va a desarrollar cuándo se va a iniciar, cuándo se va a dar seguimiento, cuándo se van a dar las supervisiones, etcétera, ¿no? El auditor siempre debe de entender que siempre va a trabajar con lo que son los papeles de trabajo. Siempre tiene que dejar constancia, dejar evidencia de todo lo que ha revisado. Y en esto nos vamos desde la planeación. Si tú vas a hacer tu planeación, es obligación tuya que toda esta parte quede asentada en lo que son papeles de trabajo. ¿Ok? Como les comentaba, que la planeación pues va a dar a lo que son varios programas, van a dar lo que es el plan de auditoría. Ahorita vamos a visualizar lo que es un programa de auditoría. Un programa de trabajo de auditoría, pues es un documento, ¿no? Es un documento de planeación en el cual se van a consignar los trabajos a realizar a las unidades administrativas y actividades susceptibles de ser auditadas. Aquí vamos a representar, pues prácticamente todos los pasos y acciones que se van a seguir para la consecución de la auditoría. Se van a indicar los procedimientos a aplicar, la extensión de su aplicación y su relación o conexión con los papeles de trabajo. Por lo tanto, esta herramienta nos va a ayudar el trabajo de la auditoría en lo que son las unidades ya sea administrativas o en las actividades o en los rubros contables. Prácticamente se van a aceptar sugerencias de la administración, ¿no? Que es la que nos está contratando y pues también otras áreas implicadas, ¿no? Los ejecutivos, los gerentes, etcétera. También se va a considerar en la formulación pues el volumen de las incidencias, es decir, cuántas situaciones tengo, los hallazgos y las observaciones que yo vaya viendo, o incluso si hay auditorías pasadas, pues que nos den, que nos hagan, nos enteren de todo lo que ha pasado para que nosotros sepamos y podamos meter este número de incidencias o esos resultados de auditorías pasadas en lo que es nuestro programa de trabajo, ¿no? Diseñar un programa de trabajo anual, pues se considera la definición de las prioridades, los requerimientos de la administración, los auditores, los tiempos y prácticamente vamos a hacerla por lo que son meses. El programa de trabajo debe de ser sencillo y comprensivo, es decir, no debemos de decir aquí, pues yo soy una auditora bien buena, entonces voy a hacer un programa bien complicado, bien grande para que vean que hago mi trabajo bien. No, antes al contrario, eso me estoy metiendo el pillo solita porque se supone que si voy a auditar es para que yo me haga el trabajo sencillo, claro, y también la empresa pueda seguir con sus actividades sin que yo le quite mucho tiempo. También el programa pues debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos con los que ya cuenta la empresa, todo cómo trabaja y yo para que, como les comentaba, no llegue a interrumpir. También este programa pues debe de estar encaminado a lo que es el objetivo principal. Por eso yo tengo que preguntarle a la administración o a quien me contrata cuál es el objetivo de la auditoría para que yo, de acuerdo a este objetivo, pues yo pueda desmenuzar todo lo demás y pueda llegar a lo que es este resultado. También debemos entender que deben desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. Como les comentaba, tenemos que hacer un programa de auditoría sencillo y que me dé toda la información correcta en el momento correcto. Nada de información engorrosa o que yo me apoye de más técnicas
en la cual lejos de ayudarme, pues nada más voy a estar sacando la misma información. También el programa pues debe ser confeccionado y prácticamente en forma actualizada eh, a lo que se está llevando en ese momento en la empresa, ¿no? Las ventajas de un programa de trabajo es que vamos a fijar la responsabilidad de cada procedimiento establecido. Es decir, yo llego con mi grupo de auditores y voy a decir, con mi programa de trabajo voy a decir a cada auditor lo que le corresponde y por lo que me va a responder. Entonces yo ahí ya empiezo a lo que es segregar obligaciones y por lo mismo, si yo les doy obligación, trabajo, pues ellos tienen que hacerse responsables, ¿no? Si se efectúa una adecuada distribución de trabajo, el equipo de lo que es la auditoría, pues prácticamente se va a hacer lo que es coordinación entre ellos mismos, es decir, una área le puede dar información a otra área dentro de mi misma auditoría. También nos va a establecer una rutina de trabajo económico y eficiente y nos va a ayudar a evitar la omisión de procedimientos necesarios. Es decir, si yo necesito hacer eso, con un programa de trabajo voy a entender o no se me va a pasar, no es como un checklist. Yo sé que lo que tengo que hacer y si yo ya lo tengo anotado en un programa de trabajo, pues es muy difícil que se me pase o yo lo omita. También nos va a ayudar a que se nos quede como un historial de trabajo. Y eso pues nos va a ayudar para en otros trabajos, en otras auditorías, o incluso se nos queda como experiencia, que la podemos adaptar para otras empresas. Y también pues nos va a respaldar pues con los documentos del alcalde de la auditoría y nos va a proporcionar pruebas que demuestren que el trabajo se hizo para que yo pueda decir, pues estoy cobrando y aquí está mi programa de trabajo y lo cumplí. ¿Ok? Entonces, ya vimos lo que es plan de auditoría, vimos lo que es programa de auditoría y ahora vamos a ver en el programa de auditoría, vamos a ver los procedimientos de auditoría. Un procedimiento de auditoría pues es una conjunción de elementos técnicos cuya aplicación le servirá al auditor de guía y u orientación sistemática y ordenada. La clasificación de los procedimientos de auditoría están los procedimientos de aplicación general y los procedimientos de aplicación específica. Los procedimientos de aplicación general prácticamente son recomendables para cualquier tipo de auditoría y cualquier tipo de empresa a la que se le practique. Y prácticamente aquí podemos mencionar lo que es el muestreo, el estudio y evaluación, partes relacionadas, comunicación, etcétera. Y también tenemos lo que son los procedimientos de auditoría de aplicación específica. Es decir, los que ya son diseñados a propósito, especialmente para cada tipo de auditoría, y a su vez se adaptan a la función de la entidad sujeta a intervención. Es decir, cuando ya tenemos un problema o un riesgo ya que es muy visible, vamos a tener todo lo que son los procedimientos de aplicación específica, que prácticamente es como ir a comprarte o hacerte un traje a tu medida, que prácticamente va a ser que de acuerdo a tu rubro de tu empresa, de acuerdo a tus operaciones como empresa y de acuerdo a la función de la empresa, ¿no? Aquí ya prácticamente entran todo lo que son los ingresos, cuentas por cobrar, pagos anticipados, pasivos, estimaciones contables, gastos, remuneraciones, etcétera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, como les comentaba, una empresa de servicios o una empresa manufacturera. Son diferentes procesos, son diferentes riesgos, tienen diferentes características, los ingresos se manejan de una forma, las cuentas por cobrar se manejan de otra forma. Habrá empresas que tengan problemas con sus ingresos, habrá empresas que tengan problemas con sus pasivos, habrá empresas que tengan el riesgo con la parte laboral, con los empleados, etcétera. Entonces, estos procedimientos se van a clasificar en procedimientos de aplicación general, que esos prácticamente son para todas las empresas, y los procedimientos de aplicación específica, que ya prácticamente están, como les comentaba, como un traje a la medida de lo que es la empresa. ¿Ok? En lo que son los procedimientos, vamos a trabajar con lo que son los papeles de trabajo. De repente escuchamos mucho esto, ¿no? O bueno, al menos en mi área que es la contabilidad, prácticamente todo se trabaja con los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son un conjunto de cédulas y documentación, pues que nos va a hacer
que concentremos datos e información de suma importancia. Vamos ahí a describir todo lo que todas las pruebas que utilizamos y los resultados que obtuvimos a partir de la aplicación de esas pruebas. El objetivo de los papeles de trabajo es prácticamente documentar todos aquellos aspectos importantes de la auditoría que proporcionan evidencia que el trabajo se llevó a cabo y que se llevó de acuerdo a las normas de auditoría. La importancia de los papeles de trabajo es que, como les digo, constituyen la prueba de que el trabajo se realizó y que fundamentan la opinión al final en el informe que va a emitir el auditor. Son una fuente de aclaración o ampliación de la información, es decir, cuando llegue el informe pueden haber o surgir dudas, entonces en ese caso podemos irnos a lo que son los papeles de trabajo y nos van a dar pues más información, ¿no? Del por qué se emitió esa información o del por qué se están emitiendo esas recomendaciones, ¿no? Y prácticamente pues van a verificar la calidad y el avance de la realización de la auditoría. La información que deben de contener los papeles de trabajo es el nombre de la entidad a la que estamos auditando, el tipo de auditoría que se está realizando, la fecha en que se está efectuando la revisión, el nombre de la cuenta que se está revisando o del procedimiento que se está revisando, la clave de identificación y la firma o nombre de quien realizó lo que es el papel de trabajo. ¿Ok? Este, los papeles de trabajo se van a clasificar en dos, en el archivo de referencia permanente y en lo que es el legajo de auditoría. El archivo de referencia permanente prácticamente va a contener información de interés continuo que se extiende más allá de cualquier periodo o auditoría en particular. Para ejemplos de lo que es el archivo permanente de lo que es la empresa, tenemos pues prácticamente pedir cuando vamos a revisar, pues en la copia del acta constitutiva. Vamos a empezar por esa parte, cuáles son los estatutos de la empresa, cuáles son los socios, y desde esa parte podemos empezar a conocer a la empresa, visualizar de qué se trata, qué se dedica, quiénes son los socios, toda esa información nos las van a brindar en lo que es una copia del acta constitutiva. Dentro de este archivo de referencia permanente van a venir pues todas las copias de las asambleas que se hayan hecho dentro de la empresa, cuando por ejemplo hay algún cambio o se juntan para tomar acuerdos, pues esas copias de las actas nos dan a nosotros a conocer toda la información prácticamente como sus antecedentes de la empresa. También vamos a pedir lo que son los cuadros y manuales de la organización, cómo se ha venido trabajando, cómo se está llevando la administración de la empresa. Asimismo, pues los manuales y procedimientos de la operación, la evolución de cómo se ha ido trabajando. Vamos a pedir también la copia de los principales contratos, como lo que son arrendamiento, contratos de compra, contratos de suministros, contratos de ventas, de préstamos, de los servicios que recibimos, de asistencia técnica, etcétera. Prácticamente vamos a pedir copia de todos los contratos más importantes o prácticamente de todos para que podamos visualizar cómo se está trabajando y también checar cuáles son las áreas que probablemente se puedan mejorar. También vamos a analizar pues indicadores financieros, estadísticas, etcétera. Y vamos a checar lo que son también las copias de dictámenes o informes de auditorías pasadas para visualizar cómo se han trabajado. También vamos a pedir lo que es el programa de trabajo y las obligaciones fiscales y legales a las que está sujeta la información y prácticamente la copia de lo que son los sistemas de información gerencial, el uso y la evolución del mismo. Ok, entonces en esta parte, como les comentaba de los papeles de trabajo, el archivo de referencia permanente nos va a hablar de todo lo que es la estructura dentro de la empresa, ¿no? Toda la información que es bien difícil que cambie o que se va a modificar pocas veces o que ya se tiene bien establecida. Mientras que el legajo de auditoría, pues prácticamente va a ser el conjunto de papeles de trabajo que van a soportar el resultado de nuestras revisiones o en lo que son los procesos de auditoría. En este legajo de auditoría vamos a tener lo que es la indemnización, vamos a tener lo que son las cédulas y vamos a tener lo que son las marcas de auditoría.
¿Ok? Aquí vamos a empezar a visualizar o a platicar de la iniciación. Prácticamente es que a todas nuestros papeles de trabajo se les va a dar un índice para que nosotros los podamos archivar de manera correcta. Y ya en lo que son las cédulas de trabajo, las cédulas de auditoría, tenemos las cédulas de sumarias, analíticas, maestras y la subanalítica. Y por último, lo que son las marcas de auditoría. ¿Ok? Las cédulas, como tal, las cédulas de auditoría, pues son documentos o papeles que se consignan en un trabajo realizado por el auditor sobre una cuenta o rubro o área. Las cédulas van a tener lo que es un encabezado, un cuerpo y un pie. En el encabezado va a tener lo que es el nombre de la empresa, la clave o el índice que se le ponga, el rubro, el periodo al que corresponde, la clase o tipo de cédula, la descripción de la información, la fecha en que se elaboró y la clave o índice de la cédula. En el cuerpo, pues ya va a tener todo lo que son las cifras, va a tener todo lo que fueron los conceptos que se revisaron, va a tener datos informativos de los libros, va a tener vaciado de las declaraciones, va a tener los hechos o las irregularidades que se detectaron, va a tener conclusiones y va a tener lo que son las marcas y cruces. Y ya en el pie van a tener todo lo que son las notas aclaratorias o complementarias sobre todo lo que es el cuerpo, va a tener va a tener también la fuente en la que se tomó la información, va a tener la descripción de las marcas de auditoría, es decir, va a tener qué significa cada marca y también va a tener el número de hojas que integran la cédula. Como les comentaba, las cédulas son de tipo sumarias, analíticas, subanalíticas y maestras, ¿ok? Las sumarias, pues prácticamente son cédulas que van a resumir cifras, procedimientos y conclusiones por rubro, es decir, va a englobar. Es conveniente que estas cédulas pues contengan las los principales indicadores, con datos estadísticos, así como su comparación con los estándares del periodo anterior. Y aquí les tengo un ejemplo de lo que es una cédula analítica. Prácticamente aquí visualizamos que son el número de cuentas y ya viene el saldo inicial, el saldo final, la variación, etcétera. Pero ya prácticamente aquí está por cuentas, es decir, está englobando. Por ejemplo, aquí si yo tuviera la información de bancos, no me está diciendo de qué banco o de qué cuenta, porque de repente muchas empresas tienen como 2, 3 cuentas en el mismo banco. Entonces, esta al ser sumaria, prácticamente va a englobar toda la información. Las cédulas analíticas, pues prácticamente ya aquí ya va a desglosar, ¿no? Va a ser un poquito más detallada la información de acuerdo al rubro o como se veía. Si vamos al ejemplo de lo que es el banco, prácticamente ese es un ejemplo. Aquí ya viene prácticamente desglosado, ¿no? Aquí ya viene el número de la cuenta de nuestro catálogo y ya viene aquí desglosado todas las cuentas de los bancos. Entonces, aquí ya viene más información, es decir, más detallada. También existen otras cédulas que son las cédulas analíticas que prácticamente van a efectuar la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o de otros complementarios. Un ejemplo de estas cédulas pues consiste en el examen específico de la cuenta de inversiones en valores, en el cual la cédula analítica sería aquella que mostrara los saldos mensuales de las cuentas de inversión de dicha cuenta. Y aquí les tengo el ejemplo. Si vamos a lo mismo que es el banco, ya viene desglosado por mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, prácticamente esta subanalítica nos va a dar mucho más información o va a venir ya por periodos para que nosotros podamos visualizar la información o tengamos más datos para cualquier situación que se pueda presentar. Y las maestras, pues prácticamente son cédulas que una vez que ya se concluyó el trabajo de auditoría, y de manera adicional a las cédulas que se presentan las conclusiones, pues se deben integrar al inicio del legajo de los papeles de trabajo, un informe por resultado en aquel que se expongan brevemente los antecedentes y se resuman prácticamente todos los procedimientos que se utilizaron y sus resultados. Y de tal manera, pues, sea una simple lectura
nos ofrezca lo que es todo el panorama de trabajo realizado y las posibles acciones que se puedan comprender. ¿Ok? Entonces ya vimos lo que es el plan de auditoría, el programa de auditoría y ahora vamos a ver lo que son los procedimientos de auditoría. ¿Ok? Un procedimiento de auditoría, vamos a ver, perdón, lo que son las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría, tenemos 10 técnicas. Aquí vamos a visualizar cómo vamos a revisar. En primer instante tenemos lo que es el estudio general, el análisis, inspección, investigación, observación, cálculo, confirmación, declaración, certificación y lo que es la compulsa. La primera técnica es el estudio general. Aquí prácticamente vamos a apreciar sobre la fisionomía o las características generales de la empresa, los estados financieros, los rubros o partidas importantes. En esta apreciación se va a hacer la aplicación pues del juicio del profesional. Por eso es importante que el auditor sea una persona con expertise, es decir, que ya tenga experiencia, porque de acuerdo a un estudio general se va a dar cuenta de muchas situaciones que probablemente una persona que apenas va empezando pues no pueda visualizar. Es decir, la experiencia es la que les va a dar lo que se dice, ¿no? A ojo de buen cubero, visualizar qué áreas están bien o qué áreas tienen a lo mejor algún riesgo o qué saldos en una cuenta o en un rubro nos están diciendo algunas situaciones de riesgo. ¿Ok? Esta técnica va a servir para orientarse, ¿no? Por lo cual se debe de utilizar antes que otra. Es decir, el estudio general se va a hacer antes que cualquier otra técnica y va a ser hecha por una persona que ya tenga suficiente experiencia para que la pueda realizar. La segunda técnica de auditoría es el análisis. En este análisis, pues se van a clasificar y se van a agrupar los distintos elementos individuales que forman una cuenta o partida determinada de tal manera que los grupos constituyen homogéneas y significativas, ya sea el análisis del saldo o el análisis de movimientos. En estas situaciones vamos a analizar los saldos, vamos a analizar cuáles son los movimientos dentro de una cuenta, por qué se hicieron y por qué nos está arrojando ese resultado. Por ejemplo, en caja, ¿no? Tenemos la cuenta de lo que es caja. El análisis de saldo voy a visualizar por qué probablemente si yo tengo un saldo negativo, jamás en caja podría tener yo un saldo negativo, porque ni modo que yo diga, pues cuento con 20,000, pero ahora cuento con menos 20,000. Es algo imposible porque tuvo que haber entrado un recurso para que se pueda gastar. Y los movimientos igual también se tienen que estudiar, ¿no? Sabes que cómo están tus políticas, cómo manejan las entradas y las salidas, y ir trabajando de la mano, ya sean los saldos y lo que son los movimientos. La tercera técnica es lo que es la inspección. Aquí prácticamente es un examen físico de los bienes materiales o de los documentos que son objetos de revisión. Entonces aquí se tiene que ir a donde estén para visualizarse o ver que están bien, que están de forma física, no nada más en lo que son los vivos. La cuarta técnica es la investigación. Aquí en esta investigación, pues el auditor va a obtener información, datos y comentarios, pues de los funcionarios o empleados de la propia empresa. Es decir, va a aplicar cuestionarios, va a aplicar entrevistas, va a aplicar diferentes métodos para que pueda obtener información, pero en esta técnica solamente va a ser con los empleados de la propia empresa. No va a investigar afuera no, con los propios empleados o funcionarios que comprendan lo que es la empresa. La quinta técnica es la observación. En esta observación, pues el auditor va a ir a lo que es la sucursal o el departamento o el área que se va a auditar y simplemente va a hacer presencia física. Va a ver, no va a preguntar, bueno, sí puede hacer alguna que otra pregunta, pero no va a interferir en ningún proceso. Es decir, él solamente va a estar visualizando, va a estar oyendo y va a estar viendo cómo se llevan a cabo todo lo que son los procesos. No tendría por qué de
calculadora y este, también que otra técnica es la en esta Ah, se le cerró la sesión en esta sesión.